Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a Más Jerez Televisión. Bienvenidos a las entrevistas de Más Jerez. ¿Creen ustedes que queda bastante aún para las elecciones municipales de 2019? Pues de momento ya se están perfilando los candidatos a la futura alcaldía del Ayuntamiento de Jerez. Aquí tenemos con nosotros a uno de ellos, a Antonio Saldaña, que sustituirá a María José García Pelayo en la fila, en la cabeza de la fila del Partido Popular. Antonio, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, muchísimas gracias por invitarme y encantado de estar en esta casa en Más Jerez. Nosotros queríamos romper la formalidad con una primera pregunta que no entra todavía en materia. ¿Te hacen más la pelota desde que eres alcaldable? No, que va. Yo, además por mi forma de ser y, bueno, la relación que tengo al final con los jerezanos y las jerezanas que se me acercan, no veo que haya un trato diferente. Hombre, es cierto que la gente pues se muestra sorprendida y agradablemente sorprendida en muchos casos, cosa que yo agradezco, pero no creo que sea un tema de pelota, no, al revés. Yo creo que lo que hacen es decir, oye, que ahora te toca a ti, que ahora tú me tienes que arreglar este tema, que tenemos que ver lo otro, que los autobuses tal, que para arriba, para abajo, con lo cual más que un tema de hacer la pelota, es un poco de decir, ahora vamos a ir a por ti y tú eres el que nos tienes que arreglar el problema. ¿Hay muchos problemas en Jerez que solucionar? Sí, bueno, hay muchos, ¿no? Yo creo que hay uno fundamental, que es el que más o menos todo el mundo y todas las familias se ven afectados, que aunque se está mejorando mucho, pero es el tema del empleo, ¿no? Mientras que en España, pues los niveles de desempleo se han reducido de manera importante, aunque todavía queda mucho, pues en la provincia de Cádiz, y en este caso en Jerez, que es la ciudad más importante de la provincia de Cádiz y una de las más importantes de Andalucía, tenemos unos niveles de desempleo a los que realmente no deberíamos estar acostumbrados, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que Jerez históricamente ha sido uno de los polos de desarrollo económico más importantes, no de Cádiz o de Andalucía, sino de España, ¿no? Yo siempre cuento una historia que cuando estábamos gobernando fuimos al despacho del ministro Montoro en Madrid para, bueno, pues todos los asuntos que teníamos, y había en una de las salas donde nos reunimos, había un fresco, había unas pinturas en el techo, donde de buenas a primeras vimos que al lado de la firma del autor estaba Jerez, estaba una bota de vino de Jerez y se recreaba un poco la parte de la vendimia, ¿no? Y preguntamos qué es lo que era y bueno, y eran los Altos Hornos de Vizcaya, la Huerta Valenciana, en fin, estaban representando en el Ministerio de Hacienda en este caso, pero que una de las salas, lo que eran las potencias económicas de España en aquel momento, ¿no? Y una de ellas era Jerez, ¿no? Jerez ha sido muy importante, las mayores exportaciones de España se producían desde aquí y por lo tanto tenemos que volver otra vez a conseguir que Jerez esté en lo más alto y el empleo es fundamental sobre todo para que la gente sea libre, para que sea independiente y no dependa de ninguna administración y que al final pues puedan vivir su vida libremente en paz y ejercer sus derechos como ellos consideren. Siempre les oigo hablar a los políticos de Jerez sobre el empleo, pero realmente desde Jerez, ¿qué se puede hacer por el empleo? Bueno, las políticas económicas generales vienen a nivel nacional, evidentemente, ¿no? Y después en la Junta de Andalucía son las políticas las políticas activas de empleo, es decir, todo lo que son los cursos de formación para el empleo e incentivos a empresas y demás, ¿no? Desde un ayuntamiento, ¿qué se puede hacer? Pues se puede hacer tener un sistema fiscal que sea favorable a la creación de empresas, se puede eliminar trabas administrativas, agilizar las licencias, y se puede favorecer inversiones, ¿no? Evidentemente, no podemos decir que el empleo sea el Ayuntamiento de Jerez el único que puede solucionarlo, porque al final, si la situación económica en España o la situación económica en Andalucía no es favorable, pues afecta evidentemente a todo el mundo, ¿no? Pero sí podemos desarrollar proyectos que hagan que se genere empleo en la ciudad. Y le pongo un ejemplo. Nosotros, en el mandato 2011-2015, bueno, pues nos inventamos un proyecto que era único en el mundo y fue la primera vez en el mundo, como fue Jerez Capital Mundial del Motociclismo. Lamentablemente el Partido Socialista lo paró, ¿no? Pero en un mes nosotros conseguimos una inversión de 1,5 millones de euros en aportaciones para desarrollar ese proyecto y la empresa que lo estaba gestionando nos planteó que menos de 20 millones de euros hubiese sido un fracaso. Realmente se han recaudado 3
porque el actual gobierno pues lo ha abandonado, ¿no? Hombre, conseguir una inversión de 20 millones de euros sin que le cueste a los jerezanos y que eso revierta en actividad económica y en empleo son cosas que van sumando, ¿no? Y ahora, y ya termino en esta pregunta, nosotros en nuestro programa electoral y en nuestro proyecto, que en breve creo que va a llamar la atención por cómo se ha enfocado, pues en materia de empleo sí tenemos una cosa muy clara. Las chimeneas en Jerez es muy difícil que vuelvan. Y ahora mismo estamos hablando de un sector como son las nuevas tecnologías, que Jerez es un sitio ideal para que se puedan implantar empresas, autónomos, emprendedores y diríamos pequeñas empresas o incluso grandes empresas vinculadas al mundo de las nuevas tecnologías. Tenemos una buena localización, tenemos un buen clima, tenemos una buena gastronomía, tenemos una playa cerca, una sierra cerca, una buena calidad de vida y lo que necesitamos es precisamente un pulmón, un motor, que ya estamos trabajando con una inversión que no llega a los 10 millones de euros para convertir prácticamente Jerez entero en un sitio ideal para que se puedan implantar empresas de nuevas tecnologías. Creemos que ese es el camino, aparte de potenciar el vino, el flamenco, el caballo. El flamenco también es muy importante, pero sí cambiar la industrialización previa que había, muy vinculado a la industria del vino, a la agroindustria del vino, pero con mucho volumen, y ahora vamos más a margen y por tanto menos mano de obra, y que hay que transformar, y esa transformación industrial sinceramente creemos que tiene que venir de las nuevas tecnologías. Y en el empleo municipal, porque Mamen Sánchez se ve ante la funcionarización, con la que ustedes no están de acuerdo. ¿Qué bueno, tenemos? No es que nosotros no estemos de acuerdo con la consolidación del empleo, sí estamos de acuerdo en que no es normal que un ayuntamiento como el de Jerez tenga los niveles de temporalidad o los niveles diríamos de contratos laborales que tiene ahora mismo, ¿no? Hombre, no vamos a entrar en un revisionismo de la historia de Jerez, ¿no? Pero evidentemente los trabajadores y las trabajadoras municipales se merecen, después de mucho tiempo, tener la posibilidad de poder estabilizar sus puestos de trabajo, teniendo en cuenta que durante los últimos 25 años, pues prácticamente no ha habido procesos selectivos en los que se hayan podido presentar, de la misma manera que los jerezanos y las jerezanas también tienen derecho a presentarse libremente, a poder optar a un puesto en la administración pública si así lo desean, ¿no? Entonces nosotros sí estamos de acuerdo en el proceso de consolidación de empleo y estamos de acuerdo en que las nuevas plazas que se creen como consecuencia de las personas que se van jubilando en los servicios que sean necesarios, pues se saquen diríamos a que se pueda presentar cualquier jerezano y cualquier jerezana. Lo que no estamos de acuerdo a que ese proceso se haga de forma acelerada, con prisa, sin haberlo negociado con los representantes de los trabajadores y encima utilizando un miedo que no es real, diciendo poco más o menos que el que no entre en el proceso que ha dicho el Partido Socialista, pues que se vaya a la calle, cosa que no es verdad. De hecho, estuvimos reunidos con la función pública, se lo hemos trasladado a los propios sindicatos, ejerciendo en cierta manera como alcalde o como equipo o como equipo de gobierno, ya que en este caso el gobierno actual del Partido Socialista pues no lo hace. Y estuvimos reunidos para trasladarle las inquietudes y para decirle que tranquilidad a los trabajadores municipales, que el proceso se hará sin prisa, de manera consensuada y asegurando una estabilidad en el empleo, de la misma manera que le queremos trasladar a los jerezanos y a las jerezanas que las plazas que se creen nuevas en el Ayuntamiento de Jerez como consecuencia de la necesidad de incorporación de personal por las jubilaciones, pues se hará por oposición, y que se podrá presentar libremente cualquier jerezano y jerezana, porque también los jerezanos se merecen que eso sea así. Hablo de funcionarización, sobre todo porque los sindicatos decían que era una especie de ERE encubierto y ustedes llevaron a cabo un ERE durante su anterior etapa por las necesidades que... Sí, bueno, ellos dicen lo del ERE encubierto por una razón muy sencilla. Es un tema un poco técnico, pero yo creo que se puede explicar, ¿no? Diríamos que en la administración pública hay dos tipos de trabajadores, por simplificar, ¿no? Uno, los que se pueden considerar trabajadores temporales, que no son funcionarios de carrera, y otros los que son funcionarios de carrera. Lo que está proponiendo en este caso el gobierno del Partido Socialista es un paso inmediato, prácticamente automático, para que los laborales indefinidos pasen a ser, o sea, los trabajadores temporales del ayuntamiento con contrato laboral indefinido, temporales desde el punto de vista de la función pública, no desde el punto de vista laboral, pasen a ser funcionarios interinos. ¿Qué ocurre? Que hoy por hoy es menos estable un funcionario interino que un laboral indefinido, porque si en un momento determinado se convoca la plaza, el funcionario interino tiene menos estabilidad que la que puede tener un laboral indefinido y por lo tanto
los sindicatos están diciendo que es un ERE encubierto porque lo que esperan es que una vez que se hayan pasado los trabajadores a funcionario interino, automáticamente el gobierno, en este caso del Partido Socialista, ha prometido incluso a personas de la calle que van a entrar a trabajar en el ayuntamiento mientras estén ellos, y lo que esperan es que haya plazas de funcionario interino que sean ocupadas por personas que vienen de fuera, en este caso próximas al equipo de gobierno del Partido Socialista. Por eso están hablando ellos de un ERE encubierto. Para los trabajadores municipales ahora mismo es mucho más estable mantenerse como laboral indefinido, y que cuando se puedan crear directamente las plazas de funcionarios, bien sea por oposición libre a las personas que se puedan presentar de fuera, o bien sea por promoción interna para los trabajadores municipales, su acceso sea directamente a la plaza de funcionario y no pasando por un paso intermedio que es el de funcionario interino, que da menos garantía y menos estabilidad que lo que puede ser un contrato laboral indefinido. ¿Ustedes realizarían esta funcionarización? Bueno, nosotros ya le hemos trasladado a los sindicatos que ya en su momento lo planteamos como un proceso necesario, pero es que es necesario estabilizar, pero no aquí en Jerez, sino en toda España. Es decir, estos procesos que se van a iniciar son unos procesos que a nivel nacional se han acordado precisamente porque en todas las administraciones públicas hay demasiada temporalidad. Y las administraciones públicas tienen que tener unos niveles muy inferiores de temporalidad. De hecho, a nivel nacional se ha planteado que estemos hablando de aproximadamente un 8% de los trabajos de los contratos temporales. Por ponerle un ejemplo, en el Ayuntamiento de Jerez, de 2.000 trabajadores, sin contar empresas municipales y demás, pues podemos hablar que laborales indefinidos hay casi 1.000, es un 50%. Si metemos además laborales fijos y demás, pues estamos hablando de unos niveles importantes. Entonces, esa situación no se puede seguir manteniendo, no solo en Jerez, sino en ningún sitio de España. Al final, la tendencia es que el acceso al trabajo público se realice mediante una oposición, que se consolide en cierta manera los trabajadores que llevan ya durante mucho tiempo, en cierta forma favoreciendo el que la persona que lo ha venido desempeñando bien pues pueda estabilizar su puesto de trabajo, pero que a partir de ahí nunca más se vuelva a producir la situación que se ha producido en el Ayuntamiento de Jerez, en el que había muchas personas que entraron a trabajar por contrato de obra y servicio y se han ido quedando sin permitir, por otro lado, que la mayoría de los jerezanos hayan podido optar a esos puestos, ¿no? ¿Tiene demasiados trabajadores el Ayuntamiento de Jerez? Por eso. Bueno, ahora mismo ya tiene una dimensión óptima. Es decir, en su momento, incluso en algunos casos, habría que convocar nuevas plazas, sobre todo porque se ha ido reduciendo como consecuencia de las jubilaciones, ¿no? Nosotros tuvimos que adoptar una decisión, y usted la ha planteado antes, que es el expediente de regulación de empleo, porque en aquel momento pues el Ayuntamiento de Jerez es que estaba gripado. Es decir, esto es como cuando hay que tomar una decisión, los sindicatos en aquel momento no se ponían de acuerdo, se podría haber planteado, por ejemplo, una bajada generalizada de sueldo, que no se llegó a ese acuerdo, pero lo que sí es cierto es que el principal objetivo que tenía en aquel momento el gobierno era poder prestar los servicios a los jerezanos. Para que se hagan una idea, cuando nosotros llegamos en junio del año 2011, la nómina de mayo todavía no se había pagado, quedaban por pagar 1,5 millones de euros, cuando se fue, en este caso, Pilar Sánchez, el Partido Socialista. Había huelga de autobuses, había huelga de ayuda a domicilio, había huelga de limpieza en los colegios, había huelga de todo. Es que no había dinero para pagar nada. Los proveedores, ahora por ejemplo, han subido el plazo medio de pago a 300 días más o menos aquí, el PSOE, cuando nosotros lo dejamos en 150, que ya era elevado, porque la ley te obliga a que sea en 30 días, pero es que cuando nosotros llegamos, el plazo de pago a los proveedores era infinito, es que no se pagaba. Gracias a las medidas del Gobierno de España y a las decisiones que hubo que tomar aquí en Jerez, pues evidentemente la situación se estabilizó. ¿Hubo que tomar medidas complicadas? Pues sí, es verdad, pero es que era lo mejor para Jerez, o al menos era lo que se pensaba en aquel momento que era lo mejor para Jerez. ¿Ustedes se ven ganadores de las elecciones? Bueno, no es que nos veamos ganadores, yo creo que hay que hay que afrontar los procesos con humildad, pero es que los datos son los que son. A día de hoy en Jerez hay una situación en la que el Partido Popular, con un proyecto encabezado por María José García Pelayo, ganó las elecciones, incluso en una época muy difícil, con 11 concejales, con más de 10.000 votos de diferencia respecto al segundo partido, que en este caso fue el Partido Socialista, y el Partido Socialista en cierta manera traicionó la voluntad mayoritaria de los jerezanos, entró en el gobierno con 7 concejales, que después no han sido 7, han sido 6, porque una de ellas en este caso, está en sus funciones en Diputación prácticamente 100%,
y al final han entrado con el apoyo de unos partidos que no han entrado en el gobierno y que no representaban el sentimiento mayoritario. ¿Qué ocurre? Pues que esa circunstancia hace que Jerez no quiera lo que hay ahora mismo, porque además el actual gobierno y los actuales responsables del gobierno pues son, diríamos, de 10 a 2 y de lunes a viernes. Entonces, una ciudad como Jerez, tan grande, tan importante, la primera ciudad de la provincia de Cádiz, la quinta ciudad de Andalucía, estamos entre las 25 ciudades más importantes de España, necesita un alcalde o una alcaldesa las 24 horas del día como el VIPS, los 365 días del año. Entonces, nosotros nos vemos, yo no sé si decirle ganadores porque no quiero que suene muy pretencioso, pero sí nosotros nos vemos con posibilidades reales de liderar y de llevar el proyecto de Jerez adelante en los próximos años. Esa es la verdad. Y creemos que los jerezanos nos ven así. ¿Eso significa que se ven con posibilidades reales de alcanzar la mayoría absoluta o de que pueden gobernar con el apoyo de otros partidos? Bueno, nosotros este tema es como... Yo le voy a poner un símil futbolístico. Nosotros creemos que vamos a ganar el partido. Y vamos a dejarnos la piel en el terreno de juego para poder ganar este partido, porque creemos que quien gana es Jerez, no nosotros. Tenemos un equipo importante de gente muy preparada que además se va incorporando en los próximos meses y por lo tanto creemos que tenemos un buen equipo para ganar este partido, ganarle el partido al desempleo, ganarle el partido a la desesperación, ganarle el partido a la falta de ilusión, ganarle el partido a la mejora, en este caso, de los servicios públicos. En fin, nosotros creemos que tenemos posibilidades reales de ganar el partido. Ahora bien, si se va a ganar 1-0, se va a ganar 2-0, se va a ganar 3-0, no lo sé. Sí es cierto que la mayor garantía que puede tener ahora mismo Jerez y los jerezanos de acabar con la situación que hay ahora mismo es que el proyecto liderado por el Partido Popular, y en este caso mi persona humildemente como candidato del Partido Popular a la alcaldía de Jerez, tenga una mayoría suficiente para no tener que depender de los pactos de los perdedores, ¿no? Y le pongo el caso, imagínese que ocurre una circunstancia en la que aquí se unen las fuerzas de extrema izquierda, como es Podemos y Izquierda Unida, superan en votos al Partido Socialista, como ha ocurrido en Cádiz, y deciden poner un alcalde o una alcaldesa de Podemos, ¿no? O sea, pienso que, sinceramente, no sería una buena situación para Jerez. Para evitar que eso ocurra, pues lo mejor es que se obtenga una mayoría suficiente, pero también le digo que eso va a depender de Jerez, de los jerezanos, que nos vamos a dejar la piel para convencerlos de que nuestro proyecto es el mejor, que el voto útil a día de hoy para acabar con esa circunstancia es el voto del Partido Popular y el proyecto que ahora mismo lidero yo conjuntamente con el resto de mis compañeros, pero evidentemente, bueno, el pueblo es soberano y ellos decidirán. Sea lo que sea, evidentemente intentaremos llegar a lo que haya que hacer para que sea lo mejor para Jerez. Habla usted de partidos de extrema izquierda, dentro de esa línea de izquierda-derecha, ¿usted dónde se encuentra? Yo me considero una persona muy de centro y en algunas cosas, incluso si me apura, hasta de centro izquierda, ¿no? Pero no, en algunas veces lo he hablado en mi partido y me decían, es que tú tienes unas ideas que algunas veces las personas a lo mejor que son más ortodoxas pues discrepan, ¿no? Pero le explico el porqué. Digo esto desde el punto de vista del estereotipo general, ¿no? A mí me gusta decir que yo soy de la ideología del sentido común. Y le pongo un ejemplo. Un día me preguntaron qué pensaba sobre las becas universitarias, ¿no? Si eran suficientes, si eran insuficientes. Y yo les dije, miren, para un chico o una chica que se esfuerce, que trabaje, que estudie, que rinda, que tenga talento y que no pueda porque no tiene posibilidades económicas, a mí la beca me parece insuficiente. Porque hay que darle suficiente apoyo económico y yo estoy dispuesto a dar parte de mi dinero para que alguien que se esfuerza y trabaja tenga, no que vaya a estudiar a Sevilla o que vaya a estudiar a Málaga o que vaya a estudiar a Madrid, que vaya a estudiar, si hace falta, a Harvard. Yo estoy dispuesto a dar parte de mi dinero para eso. ¿Eso qué es, de izquierda o de derecha? Pues no lo sé, algunos dirían que probablemente sea una política de izquierda. Si ahora me pregunta si yo estoy dispuesto a dar parte de mi dinero para que un chico o una chica coja el dinero de la beca y en lugar de utilizarlo en esforzarse y en estudiar, lo coja y se compre una moto, yo no quiero dar mi dinero para eso. Creo que hay que dar el dinero y hay que contribuir para potenciar y reconocer el esfuerzo y el talento. Probablemente,
Si yo digo esto, me dirían, pues esto es de extrema derecha. ¿No? Usted, ni de extrema izquierda ni de extrema derecha, de lógica y de sentido común. A mí me gusta decir una frase que dice que el comunismo no funciona porque parte de una concepción de la persona que no es real. Nadie es tan bueno como para trabajar y que los otros se aprovechen de él. O sea, está dispuesto a darlo, pero no para que los caraduras se aprovechen de su trabajo, pero nadie es tan malo como para que en un momento determinado él nada más que quiera el dinero para él, sino que hay que ser solidario, ¿no? Entonces, el comunismo no funciona porque parte de una concepción de la persona que no es real, de la misma manera que el capitalismo teórico tampoco funciona porque parte de una concepción del mercado que no es real. Si usted me pregunta cuál es mi ideología, por salir de estereotipos, le diré, mi ideología es el trabajo, el esfuerzo y el sentido común. La cabeza muy alta, la conciencia muy tranquila y las manos muy limpias. La ideología del trabajador honrado. Me parece correcto. Usted también, por lo que vemos en sus redes sociales, nacionalista español, pero va a apostar por un proyecto de ciudad, de Jerez, ¿no? De Jerez capital. Eso se saldría de la provincia, ¿no? No he entendido bien. Es decir, usted es nacionalista español, ¿no? Bueno, yo soy español. Español. Me considero español y considero además que España me genera muchos sentimientos, ¿no? No sé si el concepto nacionalista es... Andalucía también, pero evidentemente Andalucía... Mire, yo lo voy a... ¿Jerez? Sí, pero... ¿Y Cádiz? Vamos a ver, yo me considero por este orden. Me considero jerezano y español y evidentemente andaluz y también, bueno, pues dentro de la provincia de Cádiz, ¿no? Yo creo que la provincia de Cádiz aporta mucho, ¿no? Pero evidentemente tengo que decirle que Jerez es una ciudad muy importante. Jerez es la primera ciudad de la provincia de Cádiz, Jerez es la quinta ciudad de Andalucía y Jerez está entre las 25 ciudades más importantes de España. Eso es importante. Pero le voy a decir una cosa y le cuento, me ha preguntado usted por el tema de Andalucía. Yo tuve una época que escribí además un libro y del que estoy muy orgulloso, aunque evidentemente no es que estemos hablando de una calidad literaria exquisita, que se llama Andaluces por España. Se creían que era porque no había salido todavía el programa este de Andaluces por España, de que están viajando, y era un libro que venía a recoger los artículos que yo escribía a los medios de comunicación y, bueno, le di un hilo argumental, ¿no? Realmente era un libro con un cierto sentimiento de, vamos a llamarle, no nacionalismo, pero sí regionalismo andaluz, ¿no? ¿Y usted sabe qué es lo que me generó aquello? Pues que cuando yo terminé la carrera, era jovencito, tenía 22, 23 años, y empecé a trabajar. Estuve trabajando en Sevilla, después estuve trabajando en Huelva, me ofrecieron irme a trabajar en Navarra, y durante aquella época, pues tuve que ir muchas veces, por ejemplo, a Madrid, ¿no? Y yo notaba que por el hecho de ser andaluz, poco más o menos como que, bueno, la gente no es que no me tomara en serio, sino que, bueno, no valoraban lo que era el esfuerzo y el trabajo, ¿no? Entonces eso empezó a generarme un sentimiento de decir, oiga, ¿y esto por qué, no? Y recuerdo que estuve haciendo un máster de urbanismo en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, y cuando llegué, pues había jóvenes compañeros de toda España, ¿no? Y recuerdo que llegamos y me dijo una gallega, me dijo, oye, ¿tú de dónde eres? Un valenciano, es que la gallega es una historia también graciosa. Llegó el valenciano y me dice, ¿tú de dónde eres? Y digo, yo soy de Jerez. Y me dice, hombre, de andaluz, qué gracioso. Y le digo, mira, te voy a decir una cosa, yo no tengo ni puñetera gracia, te lo digo ya de verdad, o sea, no tengo ninguna gracia, y además no he venido aquí a contar chistes, o sea, que yo no entiendo por qué me dices eso, ¿no? Y la gallega fue muy curioso porque me dice, ¿tú de dónde eres? Y le digo, yo soy de Jerez, y me dice, tú no puedes ser de Jerez, tú no puedes ser de Cádiz. ¿Por qué? No, porque yo tenía un amigo en Barbate que hablaba muy mal y tú hablas muy bien para ser de allí, ¿no? Y yo le decía, o sea, que porque tú tenías un amigo cateto en Barbate, resulta que ahora todos los que somos de la provincia de Cádiz, en este caso de Jerez, tenemos que ser catetos, ¿no? Terminamos siendo yo el presidente de la promoción de los alumnos del máster de urbanismo
Y mi amigo el vitoriano me reconoció que desde que nos había conocido, en este caso a mí, había cambiado el concepto que tenía de los andaluces porque no lo conocía, ¿no? Yo me metía mucho con él cuando él me decía que estábamos todo el día aquí de fiesta. Yo le decía, hombre, le decía, Pachi, vámonos a levantar unas piedras, le decía yo, ¿no? Porque claro, que me hablen un vasco, con todo mi respeto, de la cultura y la tradición en Andalucía, cuando su cultura es romper tronco y levantar piedras, en plan jocoso se lo decía, ¿no? ¿Qué digo esto? Y no me quiero ir, pero es que me ha tocado usted un tema que me agrada, ¿no? Que al final yo me siento español. A mí no me gusta decir nacionalismo español, no por nada, sino porque parece que tiene una connotación negativa. Yo sí me considero profundamente español. Me considero también andaluz porque además creo que Andalucía, sin complejo, tenemos que demostrarle a la gente lo que es nuestra tierra y lo que es diríamos, la capacidad que tenemos aquí. Y yo me niego rotundamente a catalogar a las personas por la geografía natal. Un tío o una señora porque sea de Cataluña no va a ser mejor que yo. Otra cosa es que yo no me esfuerce y yo no trabaje en ser mejor. Pero si yo me esfuerzo y yo trabajo, además aquí hay mucho talento. Y después, evidentemente, y ya si quiere le hablo amplio y detenido del tema de Jerez Capital, sí, nosotros hemos centrado un proyecto y vamos a desarrollar un proyecto que se enmarca en ese concepto de Jerez Capital. Pero no Jerez Capital porque queramos quitarle la capitalidad administrativa a Cádiz. Sinceramente no creo que Jerez tenga que estar en eso. Nos gusta tener la provincia que tenemos, con un campo de Gibraltar potente, con una bahía y una ciudad como es Cádiz, que sea la capital administrativa. No nos preocupa. Hombre, lo que sí nos preocupa es que Jerez no sea tratado como capital por las administraciones, por las inversiones, porque estamos hablando, insisto, de la primera ciudad de la provincia de Cádiz, la quinta de Andalucía y una de las 25 ciudades más importantes de España. Nos quedamos sin tiempo. Es que me pongo a hablar y no paro. A ir cada vez con las respuestas más cortitas y le pido un sí o un no. ¿Aeropuerto Jerez Cádiz? Yo creo que no es necesario. Y es que me gustaría explicarle. Es que me dijo una vez uno de Cádiz, hombre, es que el de Madrid se llama Madrid-Baraja. Y le digo, ya, pero es que Baraja, con todo mi respeto, es muy poquita cosa respecto a Madrid y Jerez es más grande que Cádiz. Entonces, no digo que en el futuro, pues bueno, mire usted, no pasa nada, pero evidentemente el aeropuerto es el aeropuerto de Jerez. Hablando de cultura, dijo usted al principio que había que apostar por el flamenco. ¿Qué le parece la gestión del Teatro Villa Marta? Bueno, yo creo que hay cosas que se hacen bien y evidentemente el teatro tiene que ser un elemento importante de futuro, pero el problema del flamenco o que el flamenco se potencie en Jerez no va a venir del Teatro Villa Marta. El Teatro Villa Marta se hacen a lo mejor determinadas producciones que cuestan demasiado dinero para las arcas públicas, ¿no? Y a lo mejor no tienen el retorno que tienen que tener y eso hay que hacerlo mirar bien, ¿no? Y eso hay que mirarlo bien porque estamos hablando de recursos públicos, ¿no? Pero creo que el flamenco en la ciudad tiene que venir de toda la ciudad. Y va a haber un proyecto muy importante vinculado con el mundo del flamenco porque cuando alguien viene de Alemania, de Japón, de China y se viene aquí, se gasta el dinero y se tira 2 meses aquí en Jerez, vinculado al flamenco es porque eso tiene algo y ese algo hay que aprovecharlo aquí para generar riqueza y felicidad en nuestra gente. Le iba a preguntar por su relevo de Pelayo, lo ha comentado usted también en otras entrevistas. ¿Qué tiene usted que no tenga María José García Pelayo? Aparte del físico, claro, que usted es un hombre y ella es una mujer. Bueno, ese tema es importante. No, bueno, yo creo que somos perfiles complementarios y tenemos nuestras cosas distintas, ¿no? Yo tengo una forma de hacer política a lo mejor distinta a lo tradicional. A mí pues me gusta a lo mejor decir las cosas directas, que muchas veces no genera a lo mejor una sensación inicial de simpatía. Estamos acostumbrados a lo mejor a un político especialmente simpático y demás. Yo soy una persona simpática, pero me gusta decir las cosas directas, ¿no? A mí no me gusta engañar a la gente. Me puedo equivocar y puedo decirle algo que después no salga. Pero prefiero decir las cosas, decir la verdad y me he dado cuenta de que la verdad es una herramienta muy potente a medio y largo plazo. Lo que sí a lo mejor, pero esto no tiene nada que ver con la diferencia con María José, sí es verdad que yo ahora mismo probablemente represento a una generación importante en España, una generación que hemos vivido, somos los niños de la democracia, no hemos vivido la dictadura. Yo nací en el año 1976, para mí Franco es historia, que hemos vivido todo el crecimiento de la España
con nuestros padres, y lo hemos vivido desde pequeños, hijos de familias trabajadoras, que hemos vivido los mejores momentos de desarrollo de España, pero también hemos sufrido las consecuencias de la crisis económica más importante que ha habido en los últimos años, y lo hemos vivido además en nuestra familia, con hijos pequeños, que es cuando diríamos peor se pasan las cosas, ¿no? Y por lo tanto creo que sí puedo aportar a este proyecto, aparte de la experiencia que pueda tener en el ayuntamiento, que la tiene evidentemente mi compañera María José García Pelayo, la formación y demás, sí un punto de vista de esa gran generación de personas que están entre los 30 y los 45 años, 35 y los 45 años, que somos hijos de la democracia, hijos de familias trabajadoras, que nos hemos esforzado mucho porque es lo que hemos visto en casa, y que ahora mismo, bueno, pues nos encontramos con una situación en la que queremos tener una ilusión en el futuro. Eso sí creo yo que lo puedo representar, y representa aquí en Jerez el Partido Popular, en este caso humildemente liderado el proyecto por mí. Después del Partido Popular, y con esto ya terminamos, ¿quién cree que es su rival en el Ayuntamiento de Jerez? ¿Quién es el segundo partido más fuerte? Bueno, los datos ahora mismo dicen que es el Partido Socialista. Esa es sí, no me refiero en cuanto a votos. Me refiero en cuanto a peticiones, en cuanto a lucha por Jerez. Bueno, es que el que luche por Jerez yo no lo vería como un rival. Sinceramente lo vería como un aliado, ¿no? Aunque fuera de los partidos de extrema izquierda. Bueno, es que los partidos de extrema izquierda básicamente lo que plantean son romper con nuestro sistema, ¿no? Hablamos de Ganemos e Izquierda Unida, ¿no? Bueno, yo simplemente lo identifico con Podemos, realmente el partido de Podemos, ¿no? ¿Entiende usted que ha absorbido a Izquierda Unida? Bueno, todo parece indicar que van a hacer un frente, pero bueno, tampoco yo no me voy a meter en los temas de partidos, ¿no? De ellos, ¿no? Y es curioso porque hay cosas que son lógicas, ¿no? De hecho, en el Parlamento andaluz plantean cosas que son de sentido común y razonables, ¿no? Pero el problema es que todo lo que sea la unidad de España, todo lo que sea las instituciones, todo lo que sea el defender sentimientos, tradiciones de todo, pues parece que les escuece, ¿no? El otro día, sin ir más lejos, el propio alcalde de Cádiz eliminó la palabra España del himno de Andalucía, cosa que es ridícula, ¿no? Mire, nuestra tierra es como es, nuestra historia es la que es, y lo que tenemos es que luchar evidentemente por todos, pero nunca con ansias de destruir, sino con ansias de sumar y respetando absolutamente a todos, algo que no vemos en ellos. Entonces, ¿cree usted que ganará por méritos suyos o por deméritos del rival? Llevándolo al ámbito futbolístico, que se lo llevó usted antes. Yo no lo sé, por lo que lo haré, ¿no? Yo voy a intentar que sea por el mayor número de méritos míos, o porque los jerezanos y las jerezanas piensen que puedo ser una persona capacitada para liderar este proyecto y para liderar Jerez en los próximos años. Lo demás, mire usted, yo realmente creo que si cuando uno empieza a jugar el partido el adversario comete errores, bueno, pues más a más, como se suele decir, ¿no? Pero uno no puede ir a un examen o a un partido pensando que el adversario lo va a hacer mal. Nosotros lo que queremos es ganarnos la confianza de los jerezanos y las jerezanas, que ellos vean que estamos liderando un proyecto serio de futuro, que el Partido Popular en Jerez es el futuro de Jerez, que nosotros somos capaces de liderar esta tierra y ponerla en lo más alto, y dentro de ese concepto de darle un tratamiento de capital, porque estamos hablando de una ciudad que es muy importante, insisto, la primera ciudad de la provincia de Cádiz, la quinta de Andalucía y una de las 25 ciudades más importantes de España. ¿Los caballos tendrán su apoyo? El otro pilar fundamental, hemos hablado de vino, que no va a haber industrialización, que va a haber más tecnología de flamenco, y los caballos. No, bueno, hay tres aspectos fundamentales. O el circuito. Hay 3 o 4 aspectos fundamentales por los que Jerez es conocido, ¿no? El flamenco, el caballo, el vino y el circuito. Esos 4 pilares van a seguir estando. Lo que pasa es que para poder generar más empleo, un empleo estable de cara a futuro y que rompa con la estacionalidad, hay que industrializar esos procesos. En el tema del vino, pues evidentemente le hablaba de que es muy importante, pero que ahora mismo el trabajo en la industria del vino va más a margen, a calidad, que a volumen. Ya no hay el número de trabajadores que había antes, ¿no? En el tema del flamenco se puede generar una industria. El PTA, el parque tecnológico, hay que desarrollarlo. Jerez fuerte en agroindustria. El tema logístico, la centralidad de Jerez, y el tema del caballo,
también, aunque es un ámbito más reducido, pero puede generar mucha actividad. Si somos buenos en eso, vamos a vender Jerez en el mundo con eso, ¿no? La proyección internacional de Jerez en los ámbitos en los que somos buenos y conocidos será importante. Pues Antonio, nos quedamos sin tiempo para más. Esperamos que vuelvas a pasar por aquí por el plató para interrogarte sobre más asuntos. Yo encantado, vengo a esta entrevista y a este interrogatorio incluso, mientras que no sea un tercer grado. Perfecto, te traeremos a Me Encanta Jerez con Eva Nicasio algún día para que debatas con nuestro contertulio. Perfecto. Mientras tanto, que tengas suerte y que sigas luchando por Jerez. Muy bien, muchas gracias y así seguiremos. Pues nosotros que nos vamos, nos despedimos ya desde Más Jerez. Ya saben que todo esto y mucho más lo pueden encontrar en www.masjerez.com.